Bien, pues buenas noches y bienvenidos. En el capítulo 4 de Efesios, que fue lo que vimos la ocasión pasada, al final vimos acerca de la nueva vida en Cristo, ¿no? Vimos, pues, pues cómo se vive ahora en el Señor. La vida es diferente, no es igual que la vida que antes llevábamos, ni es una bonita, perdón, ni es una vida bonita como la que este mundo tiene también, ¿no? Bueno, entre comillas, la de nosotros sí, la verdad es superior. Y sí es una vida diferente, sí es una vida diferente, así lo hemos visto en nuestra propia vida y en la de otros, y pues gracias a Dios que pues es real, no es una religión como la que vemos que mucha gente vive, que cree en otras cosas, sino que en realidad Dios ha venido a nuestra vida y nos ha dado una vida mejor. Bien. En este capítulo 5 vamos a ver en esta sección de versículos 1 al 21, dice aquí este título, el andar de los hijos de Dios, o sea, cómo vivimos los hijos de Dios en realidad, ¿sí? Y dice aquí, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿por qué podemos o debemos de imitar a Dios? ¿Sí? Dios, pues, es difícil a veces imaginar cómo le haría Dios en mi caso, ¿no? Aunque no es tan del otro mundo, ¿no? Pero ya pensando en Cristo, sí, pues ahí vemos un ejemplo muy bueno de cómo se debe de actuar como un hijo de Dios, ¿no? Vemos también los ejemplos en la Biblia a través de la gente que conoció y tuvo a Dios en su vida. Entonces, pues ahora vemos que es una vida mucho mejor, ¿no? Y dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué debemos de imitar a Dios? Porque somos unos hijos amados por Él. Si somos sus hijos, y antes no éramos, no teníamos nada que ver con Él, pero ahora solamente somos hijos, sino que Dios nos ama. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el mundo, pues vemos que hay gente que no quiere a sus hijos, que no los ama, ¿no? Entonces, pues Dios no es así, Dios nos ama a todos, es la ventaja, ¿no? Que Él no es humano, sino que Él es amor y nos ama porque somos sus hijos. Él ama a todos. El problema de la gente que no tiene a Cristo es y que no es su hijo, es que pues no puede recibir ese amor de Dios porque no lo quiere. ¿Sí? Y nosotros sí. ¿Por qué? Porque pues quisimos ser sus hijos, Él nos ofreció ser sus hijos y dijimos, sí, Señor. Y esa es una gran diferencia, es una diferencia total. Dice, y anden en amor. ¿Sí? Anden dando su vida por los demás, ¿sí? ¿Por qué se da la vida por los demás? Porque nos interesa, porque estábamos perdidos, igual que ellos, pero vino Dios, nos salvó y con su amor que hemos recibido al hacernos sus hijos, pues también tenemos ese amor para compartirlo con quien no tiene al Señor y no tiene su amor tampoco. Sí, dice, anden en amor, dando su vida por los otros. Dice la Escritura que no hay otro mayor amor que este, el dar la vida por los demás. Dice, así también como Cristo nos amó. Sí, así como Cristo lo hizo, pues ahí tenemos un muy buen ejemplo y así como Él actuó, nosotros debemos de actuar. Dice, y se dio a sí mismo por nosotros, es lo que comentábamos, porque la Biblia pues dice que no hay mayor amor que este, que uno de la vida por los demás. Dice, se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, Él se ofreció, ¿sí? Ante el Señor por nosotros y pues es lo que nosotros también debemos de hacer por los demás. Dar nuestra vida por ellos, sacrificamos cosas, no morimos en la cruz, sí, pero sí morimos a nosotros mismos por darles un buen ejemplo, por ayudarles, por hablarles de Cristo, sí, y es lo que podemos hacer delante de Dios. Y dice aquí, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, es decir, que nuestra vida sea un aroma fragante ante el Señor. ¿Sí? Porque ofrecemos nuestra vida por otros también.
¿sí? Y para Dios. Y cuando lo hacemos para Dios, pesa menos que cuando lo hacemos por la gente, porque la gente a veces es grosera, no le interesa, ofende, hasta se pone en contra, ¿no? Hace daño. Y pues eso ya se lo dejamos a ellos, pero cuando lo hacemos para Dios, eso ya no nos afecta tanto. Donde decimos, híjole, pues qué mal que son así, pero decimos, Dios, pues es lo que tú quieres que yo haga, yo no me preocupo por eso, yo me preocupo por amarles. Sí, pero que la inmoralidad, ¿sí? Es algo que es vergonzoso, es algo que pues, no se acostumbra, ¿sí? Eso es inmoral. Sí, y toda impureza o avaricia, ¿sí? Dice, ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Entonces, cosas inmorales, ¿sí? Normalmente tienen que ver con cosas, mm, con falta de respeto y sobre todo en cuestiones sexuales, ¿sí? Dice, inmoralidad, impureza, ¿sí? Todo lo que es sucio, ¿sí? Lo que no es como debe de ser. Y la avaricia, que es el desear mal, perdón, desear más, ¿sí? Cuando alguien ya se pasa, sobre todo pasa con lo material, ¿no? Quiere más, más, más y más. Hay muchas cosas también, ¿sí? La fama, cosas así. Dice, ni siquiera se mencionen entre ustedes. Si ni hablemos de eso, dice dice Pablo, ¿no? Dice, ¿cómo corresponde a los santos? La gente que está limpiada y apartada para servir a Dios es gente santa. Dice, así deben de vivir ustedes. Dice, ni obscenidades. Dice, es algo vergonzoso, ¿no? Tiene también una connotación sexual, dice, y habla también de palabras deshonestas. Sí, obviamente que hacen daño a los demás, ¿no? Sí, esas cosas tampoco, dice, ni necedades, sí, que es difícil, la necedad porque eh, a veces no se quiere dejar cierta cosa, que uno sabe que está mal, pero no porque no quiero, eso me gusta, ¿cómo me voy a doblegar? Eh, Lo siento por los demás, yo le voy a hacer como yo considero, no me interesa inclusive a veces lo que Dios opine. ¿Sí? Sin ni groserías, habla de actitudes o palabras ofensivas hacia los demás, que no son apropiadas, ¿sí? No es lo que debe de ser. ¿Sí? Sino más bien acciones de gracias. Entonces, ninguna de todas estas cosas es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos, vivamos, es decir, sino más bien acciones de gracias. Gracias, Dios, por todo lo bueno que haces, gracias por lo que le das a la gente, gracias porque Dios, perdón, la gente hizo algo bueno, la gente está en paz. Gracias, Dios, por todo lo que recibimos, etcétera, etcétera. Y qué contraste, ¿no? Acciones de gracias contra inmoralidad, impureza, avaricia, necedades, obscenidades, groserías, cosas inapropiadas, ¿sí? Y pues ahí nosotros tomamos nuestra decisión, ¿no? Porque con certeza saben esto, ¿sí? Con seguridad ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro, ¿sí? Sucio o avaro, las tres cosas primeras que vimos en versículo 3, sé que es idólatra, ¿sí? La avaricia es idolatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que uno quiere tener. Por ejemplo, hay gente que no puede, vive solo porque le interesa lo material, el dinero, las cosas. ¿Sí? Y eso se convierte en su Dios porque es lo que quiere tener y vive para eso y solo eso le interesa. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con qué cosas tenemos un trato de esa manera, porque si no, entonces se convierte en idolatría. Puede ser no solamente lo material, sino hasta la forma de ser, ¿no? ¿Sí? Yo soy el mejor, ¿quién como yo? No, 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 no. Eso es idolatría. ¿Sí? Y Dios dice, eso ni inmoral, ni impuro, ni avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, es decir, no va a recibir nada de parte de Dios. Esa es la consecuencia de
vivir de esa manera es no recibir nada. Y pues todos queremos, pues lo que Dios nos ha heredado, ¿no? Si queremos esas cosas, bueno, pues tenemos que dejar aquellas cosas que no nos son útiles, que no sirven para nada y que son de este tipo. Dice, que nadie los engañe con palabras vanas, es decir, con palabras vacías que no tienen un sustento, un fundamento bueno, ¿sí? Que son vanidad, ¿sí? Que no sirven, ¿sí? Que son pasajeras. Sí, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Me molesta esto, me enoja y viene mi enojo en trato contra esa gente. Sí, porque son gente que es, como dice aquí, desobediencia. Sí, su padre es el desobediente número uno, que es el diablo, sí, porque no quiso seguir ahí con Dios. Pues estaba era el segundo ahí de Dios, sí, estaba con él todo el mundo, pues muy bien, pero dijo, no sabes que a mí no me interesa ya Dios, yo quiero que mejor me sigan a mí, yo soy muy hermoso, tengo muchas cualidades, y pues lo siguieron la tercera parte de los ángeles del cielo, y todos salieron, pero así rapidito de ahí, fueron corridos del tercer cielo. Y dice, por tanto, el tercer cielo es donde Dios se encuentra, el segundo es donde se mueve el diablo. Dice, por tanto, no sean partícipes con ellos. Entonces, como viene un castigo de parte de Dios con la gente que hace este tipo de cosas, dice, no hay que participar con ellos. Si ellos quieren hacer sus cosas, pues es ya su problema. Uno puede darles ejemplo, decirles, saben que esto no, porque está mal, vean las consecuencias. No es nada más no porque hay eh, me pasa algo, no sé, ¿no? Mi creencia no me lo permite estar con ustedes, no, sino que vean el daño que se hace la gente, ¿sí? Veamos este mundo, ¿por qué está así? Pues porque hace este tipo de cosas. Sí, porque antes eran tinieblas, así estábamos todos, pero ahora son luz. Y aquí buscamos un poquito acerca de esto, que es luz. Y es algo que brilla o hace manifiesto. Es decir, bueno, brilla, no es algo oscuro, ¿sí? Es algo que atrae la atención y hace manifiesto lo que hay. Por ejemplo, en la noche, cuando no hay nada, ni luna ni nada, pues está todo súper oscuro, o sea, no se ve ni ahí la palma de la mano enfrente de los ojos, ¿no? Pero cuando hay una luz, se ve lo que hay. Entonces, la luz de Dios, su palabra, la presencia de Dios, hace que eso se note. Y nosotros ahora somos esa luz. ¿Sí? No solamente Dios, sino nosotros sus hijos. ¿Sí? Ahora nosotros somos los que debemos de brillar y hacer manifiesto cómo es lo que hay en este mundo. Y en la vida de la gente, ¿para qué? Para que se acerque a Dios. Pues todo el mundo hemos pecado. ¿Sí? El asunto es que nosotros ya lo reconocimos y nos alejamos de eso y caminamos ahora en la luz que es Dios. Sí, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de la luz, ¿sí? Ya no como tinieblas. Sí, aquí vemos ese contraste. Cuando yo menciono estas palabras contraste, eh, interrogación, eh, causa y efecto, cosas por el estilo, estoy hablando de un método que se llama, ay, se me fue la palabra. ¿Cómo? No, el método inductivo, ¿sí? O sea, la forma en la que enseñamos la palabra tiene una manera, un método, ¿sí? No es nada más pues que se nos ocurrió, sino que es esa forma y es como aprendemos mejor muchas cosas. Muy bien, y yo sé que se dan cuenta de esto y nada más querían mencionarlo, ¿no? Para que vean que hay una razón del por qué las explicaciones. Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad. Sí, es decir, en toda beneficencia, en todo beneficio. El fruto de ser luz es eso, no es para que digan, ay, miren qué bien me porto, qué bueno soy. No, es, eso es para el bien de ustedes, es para bendición, para que tengas un beneficio, ¿sí? Y obviamente, pues para que Dios sea glorificado. Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia
y verdad. O sea, ¿qué es justicia? Pues lo que le corresponde a cada uno. Y también la justicia, estamos hablando de la justicia divina, que es que Cristo pagó por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Sí, sí, había un castigo para nosotros, pero Cristo, enviado por su Padre, sí, dice, yo pago por las culpas de ellos, y ahí Él muere como castigo que nos tocaba a nosotros. Ahí se hizo justicia, pero Él resucita y nos somos librados de ese castigo eterno, ¿no? Y dice, entonces, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y la verdad es lo que es, ¿sí? Simple y sencillamente eso es verdad, ¿sí? Las cosas como son, ¿sí? Ni le quitamos, ni le ponemos, ni le cambiamos, ¿sí? Entonces, ese es el fruto que debemos de ser nosotros, examinando qué es lo que agrada al Señor. Entonces, así nosotros debemos de medir las cosas con la palabra de Dios, con su Espíritu Santo que nos guíe, y pues esto le gusta a Dios o esto no le gusta a Dios. Es algo, una buena pregunta, ¿no? ¿Esto le agradará a Dios? ¿Esto que hace la gente? O si a alguien le podemos platicar algo o enseñar algo, ¿esto le gustará a Dios? ¿Tú cómo ves? Y nosotros principalmente pensar en lo que hacemos, así como vivo, ¿le gusta a Dios que yo viva? ¿Sí? Muy buena pregunta. Dice, y algo viene aquí muy fuerte, dice, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, o sea, del diablo, lo que está mal, ¿sí? Y dice, no participen en las obras estériles, o sea, no hagan eso porque no lleva ningún resultado. Estéril, no pasa ninguna cosa buena. Sí pasan cosas malas, sí, pero de eso no, en eso no estamos enfocados. Sí, no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, ¿sí? Entonces aquí vemos otro contraste, no participar de esas obras, sino mejor lo que agrada al Señor. Y aquí dice desenmascaradlas, desenmascárenlas, es decir, den a notar qué tipo de obra mala es esa, ¿sí? Y esta es versión, la que estoy leyendo es versión Las Américas de 1997, pero la versión 60 de Reina Valera, este, dice repréndanlas, ¿sí? Y es un significado, es algo, similar, ¿sí? Equivalente. Entonces, cuando uno reprende o desenmascara algo, da a notar en realidad qué es. Eso está bien o eso está mal. Y aquí cuando habla de las tinieblas, las obras de las tinieblas, obviamente, mira, esto está mal por esto. Si no es nada más porque no me gusta o lo Dios dijo y ya te callas. No, sino esto tiene un problema. Sí, esto Dios nos muestra que tiene una mala consecuencia y le hace daño a la gente. Y obviamente, pues, Dios se molesta, ¿no? Porque dice, pues, ¿cómo es posible que hagas esto cuando te he dicho que las cosas no son así? O que te guste esto que está mal, ¿no? Entonces, allí hay este contraste. Y luego dice, ¿por qué es vergonzoso? Es penoso aún hablar de las cosas que hay que hacen ellos en secreto. Sí, hay gente que, por ejemplo, le gusta mucho eh, decir cosas malas como para que para que se rían, ¿no? Y de eso es ahora, de hecho, lo que hace mucho los comediantes, ¿sí? O muchas cosas, ¿no? Que ya se ven como que quieren hacer que divertido, o o qué bonito, cuando es vergonzoso, es una vergüenza lo que están haciendo, diciendo, ¿no? Sé por qué es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Y hay muchas cosas que se hacen en secreto que están muy, muy mal. Y ese es un punto que queremos comentar ahorita, ¿no? eh, Nosotros nos conocemos, sabemos de muchas cosas pues bueno, que decimos, bueno, está bien, ¿no? Pero hay cosas que nadie sabe más que solamente la gente que lo hace, ¿sí? O algunos allegados a lo malo que les divierten esas cosas o a las que se dedican, ¿no? Entonces dicen, no, eso está mal. Aquello que esté en secreto, sí, que se practique en secreto, ¿sí? Normalmente es algo malo. Sí, a menos que sea algo muy, muy personal que no tiene por qué saberlo nadie y porque no tiene nada, este,
nada de malo y no le sirve a nadie saberlo, ¿sí? Pero hay cosas muy malas, ¿no? Por ejemplo, los chismes, la pornografía, el robo, las malas palabras, las malas intenciones. Hay muchas de esas cosas que no se dan a notar, pero por dentro lo tiene la gente, o inclusive problemas. Y miren, y el asunto no está en enterarse de cuál es lo que hace alguien, ¿sí? O qué pena que yo diga que esto me pasa. El asunto es importante es dejar de hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le hace daño a uno. Sí, a veces, pues sí da pena decir, ay, pues, ¿cómo van a saber esto que me pasa o que yo hago? Pero el asunto es dejarlo. No es que lo sepa la gente, porque pues, que la gente sepa que yo hago algo malo, ¿de qué sirve? El asunto es dejar, o sea, tal vez pedir ayuda o pedir ayuda a Dios. Señor, ayúdame a salir de esto. No es decir santo y señalar los detalles malos. Sí, cada detalle, sino, pues estoy en un problema, ayúdenme, o qué me aconsejas, o Dios, ayúdame. Sí, eso es lo importante y salir de eso. Sí, porque al fin de cuentas, si hay un error que uno comete, pues de todas maneras se sabe, pero lo importante es salir de eso. Porque hay gente que no quiere que se sepa, pero no sale de eso, de su problema, entonces de nada le sirve. ¿Sí? Entonces dice, porque todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. ¿Qué es la luz? La luz es Dios. O por ejemplo, a través de la palabra vemos lo que está mal. Por ejemplo, cuando llega un cristiano y están ahí hablando de groserías o cosas por el estilo, o cosas malas, y la gente se calla. ¿Por qué? Porque se da cuenta que eso está mal. O llega un cristiano y le dice, no, miren, esto no, eso no es así. Se nota el error. Pues todo lo que se hace visible es luz. O sea, hay cosas buenas que se tienen que hacer notar también, por otra parte, ¿no? Porque son cosas que se deben de imitar, que se deben de aprender, que se deben de hacer. Sí, porque pues eso es lo bueno para las personas y obviamente agrada a Dios. Por esta razón dice, fíjense. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, cuando uno está en tinieblas, uno está como dormido, como adormilado, ¿sí? Y está muerto, está separado de Dios, ¿sí? Pero si uno despierta, uno se da cuenta, uno quiere hacer lo correcto, dice, Cristo te va a alumbrar, te va a mostrar lo correcto y cómo hacerlo, ¿sí? Y lo que está bien, lo que está mal, porque creo que en la actualidad ya, antes la gente podía ver las cosas grises, se me hace que ya ni a gris llega, ¿sí? Entonces está todo oscuro, ¿sí? Todo eh, en tinieblas que no se puede distinguir, pero viene la luz del Señor y te muestra, esto está mal por esto y hay que hacer esto otro mejor. Y te ayudo a hacerlo, ¿sí? Y sin condenación, ¿cuántas veces nos hemos equivocado y pues decimos, Dios, pues ayúdanos, perdónanos y cómo le hacemos? Y Y pues sí hicimos eso, pero ya no lo seguimos haciendo, entonces, y es diferente. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, ¿sí? Cómo viven, no como insensatos, sino como sabios. O sea, no es alguien que es insensato. Dicen, ¿cómo puede ser posible que hagas esto? Ve todo el daño que causas y que te causa y lo sigues haciendo. Sí, y en cambio alguien sabe, es alguien que sí cometió un error, pero ahora lo ha dejado y vive de otra manera. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y que nos lo digan, ¿no? O sea, creo que eso siempre ha sido, pero pues antes, ahora nos consta, ¿no? En carne propia, qué malos son los días. Sí, ya lo hemos dicho otras ocasiones. Pensemos cómo eran los días cuando éramos niños, ¿no? O cuando éramos más jóvenes. Sí, porque todavía estamos jóvenes. Es decir, pues era todo, había había cosas malas, pero no como las de ahora, ¿verdad? O sea, ya la maldad, dice uno, pues, ahora, por ejemplo, estaba muy de moda, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en la delegación Benito Juárez, que muchos estaban, quitando sus casas a la gente de la tercera edad o ya dándoles, corriéndolos o llegando otra gente con otros documentos. Ahora, antes decías, pues en mi casa estoy bien, ahora ni en tu casa, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se están poniendo algún remedio, pero mientras, qué problema, ¿no? Pero bueno, así son los días, ¿sí? Y como esto
infinidad de cosas más. Dice, entonces hay que aprovechar bien el tiempo. El tiempo se va muy rápido. Pensemos, hace ratito amaneció, ya se acabó el día y ahorita ya estamos casi para dormir. Entonces tenemos que aprovecharlo bien día tras día, momento a momento, porque así hacemos nuestra vida y construimos nuestro presente y nuestro futuro con lo que hacemos en cada momento y usarlo bien. Usarlo bien porque pues cuando nos cometemos algún error, sí, las consecuencias, ay, qué barbaridad, y Dios tiene mejores cosas para nosotros, ¿sí? Entonces, Dios nos ayude a ser sabios. Y la primera oportunidad buena, aprovechémosla, hagamos lo correcto. Si así pues, no sean necios. Sí, la necedad, no, yo sí tengo razón, eso está mal, eso no es así, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, así tiene que ser. Y no me interesan las demás opiniones. Todos están mal, yo soy el único que está bien. Si no entiendan cuál es la voluntad de Dios, del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios querría hacer en mi caso? Ah, pues eso es lo que tengo que hacer. Normalmente, busquemos un ejemplo bíblico, ¿sí? Alguna palabra que nos sirva, sí, pero simplemente también nos podemos dar cuenta que algo no es de Dios por las consecuencias. ¿Qué va a pasar si yo hago algo? Sí, por ejemplo, me estaba acordando una vez ahí en la escuela, en el instituto teológico donde fui a estudiar, decía un maestro, y ya no lo pude aclarar yo, la verdad, pero y ya lo platiqué luego con otros compañeros y decía, pues a mí no me preocupa mucho cómo se vista mi esposa, ¿no? Si a ella sí le gusta, pues está bien, yo no tengo problema que se vista como quiera. Y saben que la verdad es que no es así. Si pensemos, ¿por qué hacemos lo que hacemos y para qué? ¿Sí? Esas dos preguntas son muy, parecen iguales, pero no, nos dicen mucho con precisión qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Por qué hago esto y para qué hago esto? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante porque eso nos dice qué hacer en realidad y qué es correcto. ¿Sí? Y no se embriaguen con vino. La gente, este es un punto, ¿no? Que muchos dicen, no, pues Cristo ahí, tomaron vino, sí era vino, pero cuando vieron a Cristo borracho? ¿Eh? No, pues que ahí en la fiesta de las bodas, sí, fue para mostrar, el vino era una señal de compromiso, de pacto entre, pues, ahí los esposos y obviamente también la gente, ¿no? Pero es muy diferente cuando se hacía por razones de ese tipo a ahora emborracharse. Y si tenemos problemas o alguien tiene problemas con el vino, ¿para qué le busca? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante también, pues cuando Cristo tomó vino fue para recordar su sacrificio que lo hacía por nuestros pecados, ¿sí? Y que hubiera una buena relación entre los creyentes, entre la gente. Sí, y algunos pues piensan que si no hay vino no hay diversión, ¿no? No hay alegría. Y claro que sí hay, claro que sí la hay. Si no necesitamos de alcohol para pasarla bien, para divertirnos. Y la gente que no se puede divertir sin alcohol, pues lástima por ellos, porque este, el, la alegría embotellada pues dura muy poco y hace mucho daño. En cambio, la sana diversión divierte y uno se acuerda y uno no hace daño y la pasa uno bien. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. O sea, se disuelve la relación, hay problemas. Hay gente enferma, hay gente muerta, divorcios, pérdida de dinero, pleitos, infinidad de cosas por el embriagarse con vino. ¿Sí? No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu de Dios. Entonces, en vez de emborracharse, con lo cual hay problemas, mejor hay que llenarnos de Dios, de su Espíritu. ¿Cómo nos llenamos? Pues cuando oramos, cuando platicamos con Dios, cuando leemos la palabra, cuando escuchamos su palabra. ¿Sí? Cuando estamos viviendo la palabra, nos llenamos de su Espíritu Santo y nos sentimos tan bien que decimos, qué padre esta vida, ¿no? Que nueva vida que Dios nos ha dado.
Sí, nos dan ganas de obedecer más a Dios, de vencer los problemas, de tener más relación con Dios, de compartir otros de Cristo, sí, de estar con el Señor, porque vemos que eso, en realidad nos llena, nos satisface, nos beneficia y a los demás también. Y Dios se agrada y Dios hace cosas a través de eso. Dice, y bueno, aquí hay una forma que nos dice la Escritura. Dice, no se embriaguen, no se emborrachen. Dice, sino llénense del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Qué bonitas canciones escuchamos, ¿no? Aquí que ponemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son inspiradas por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y qué bonito escuchar esas cosas que animan, que dan paz, que a uno le ayudan a salir de cosas en la vida, en pensamientos, sentimientos. Dice, cantando y alabando con su corazón al Señor. Qué contraste entre el emborracharse y el compartir las cosas de Dios. ¿Sí? Muy diferente y muy superior, mucho mejor. Dice, dando siempre gracias por todo, gracias Dios por todo lo que ha pasado. Pues gracias Señor, aún por las cosas difíciles, porque a través de ellas maduramos, ya las arreglamos las cosas y nos dimos cuenta de lo malo que había y ahora estamos en otro tipo de vida. Se dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A Dios el Padre sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, ¿cómo nos sometemos unos a otros en el temor de Cristo cuando pues aprendemos de otro, escuchamos o alguien nos dice algo que está mal, ¿sí? En base a la Escritura, no en base a lo que piensa, a lo que siente, sino en base a lo que Dios dice, y uno dice, sí, tiene razón, esto está mal, lo voy a dejar. Pues gracias por lo que me acabas de decir, ¿no? O pues gracias que me llamaste la atención y la intención es que mejore la vida, no regañar a la gente. O sea, ¿eso de qué sirve? Si este mundo entiende muy mal la corrección, entiende que maltratando a la gente, pisoteándola, abusando de ella, así es como hay que tratarlos, ¿no? Y no, no es así. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a uno mismo, como Dios nos trata a nosotros. Entonces, cuando alguien tiene la razón, nos guste o no nos guste, tenemos que hacerle caso, teniendo obviamente temor de Dios, ¿no? Y pues siempre encontraremos ahí algo relacionado con su palabra que nos muestre lo que es correcto, ¿sí? Vayamos aquí a la siguiente sección, versículos 22 al 33. Dice, Cristo y la iglesia un modelo para el hogar, para el matrimonio, la familia. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Hay que estar sujetas, ¿sí? Aquí uno podría decir, no, oye, pero mi esposo está loco y no tiene a Dios y hace quién sabe cosas. Sí, ok. Mientras sea algo que esté mal, conocemos ya la escritura, sí que haga daño, que vaya al contrario a lo que Dios dice. Lo siento, esposito, que te vaya bien. Si tú quieres hacer eso, está mal, pero él no te puede apoyar. ¿Sí? Y cuando es algo que está bien, aunque no nos guste, pues hay que apoyarlo. A veces también es al revés, ¿no? Aquí pone el caso porque es como que lo más común, pero también el hombre, sí, como leímos aquí anteriormente, para que vean que dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. La mujer puede tener razón en lo que está diciendo y y hay que hacerle caso, porque es lo que es de Dios, no es quién tiene la razón, sino Dios qué es lo que dice, ¿sí? Entonces de eso se trata, no se malentiende esto porque la gente feminista o que los esposos han hecho mucho daño, no, está lastimada, ¿no? Y se entiende, pero esto es lo correcto. Sí, y es lo que se necesita, porque, y no nada más habla de esto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más abajito lo que dice, ¿no? Para entender más todo el tema. Dice, porque el marido es cabeza. ¿Y qué es esta parte de cabeza? Algunos en broma decían, no, no es cabeza, es un cabezón.
que no entiende, cabeza dura. No, pero no es eso. Sí, sí, es cabeza. Y buscamos aquí el significado. Cuando yo pongo aquí significados o mencionamos significados, son significados bíblicos, ¿sí? De un estudio acerca de esa palabra, ¿sí? Que se considera en un contexto bíblico la definición de esa palabra, ¿sí? Y esta parte no la había considerado, pero está muy bien. Dice, parte que se puede agarrar prontamente. Es decir, la esposa debe de o puede agarrarse prontamente de su esposo para ayuda, para consuelo, para fortalecerse, para cobijarse, para protegerse, para acompañarse. Esa es la idea. No es nada más lo que él diga y ya me aguanto porque así lo dice Dios. No, esa no es la idea, de ninguna manera. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esta es una comparación. Cuando dice cómo, es decir, es una semejanza a cómo es Cristo como cabeza de la iglesia. Y aquí lo aplicamos, ¿no? Dice, es la parte de la que se puede agarrar prontamente. Entonces, en nuestra vida, nosotros somos la iglesia. Y debemos de agarrarnos prontamente de Cristo, porque necesitamos de Él para vivir cada día, cada situación. Dice, siendo Él mismo, Jesús, Cristo, el Salvador del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Él es la cabeza y nos tomamos de Él porque Él es el que nos salva de muchas cosas. Dice, pero así como la iglesia está sujeta, así como debemos de obedecer a Cristo, eso es sujetarse, obedecer a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, ¿sí? Sí, y es una comparación entre Cristo y la iglesia y el esposo y la esposa. ¿Sí? Entonces es importante pues que el hombre también eh, ocupe bien su lugar, sea sabio, seamos sabios, busquemos al Señor para hacer lo correcto, para ser un buen ejemplo, porque nadie va a seguir a alguien que hace puras locuras o hace nada más como siente o como amaneció o como este, quiere, ¿no? No, no, no. Ya no sé, de esa forma, ¿no? Enojones y cosas por el estilo. No, eso no es. Sino es alguien que obedece a Dios, ¿sí? Y como consecuencia, pues espera que la esposa también lo obedezca, que lo apoye, ¿sí? Y que se acompañe. No es una esclava ni nada por el estilo, la esposa, sino es una compañía, es la ayuda idónea, como lo hemos leído en la escritura y en Génesis, ¿no? Y dice, apóyelo. O sea, a veces se le ocurre algunas cosas que no se entienden, pero no son de pecado, pues hay que apoyarlo. Dice, maridos, amen a sus mujeres, o sea, cada esposo ame a su esposa, ¿sí? Es decir, dé la vida por su esposa, ¿sí? Eso también, porque ya leíamos muchas cosas, hay que estar sujeto, hay que someterse, sí, pero el hombre tiene que amar a su esposa para que ella los, sea su ayuda idónea. Dice, maridos amen a sus mujeres como, así como, otra vez la comparación, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, dio su vida por nosotros, la iglesia. Entonces hay que dar la vida por la esposa y la esposa debe de someterse, obedecer a su esposo. Dice, ¿y para qué dio su vida a Cristo? Dice aquí más abajo, para santificarla, ¿sí? Para apartarla para sí mismo. Lo hizo Jesús por nosotros. Entonces, así hay que hacerlo por nuestra esposa, para apartarla de todo mal, ¿sí? Para nosotros, para vivir juntos, sí, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, ¿cómo es que es limpiada la vida de la gente? Hablando la palabra de Dios, bendiciéndole, ¿sí? Hablándole lo que debe de escuchar, lo que le va a servir, no ofendiéndolos, no lastimándolos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Nos lava y nos lava a todos el agua de la palabra.
Sí, por eso tenemos que escucharla, meditarla y hacerla. Dice, ¿para qué hizo esto Cristo? Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria. ¿Sí? Eso hace Dios en nosotros a través de su palabra. Y si queremos que nuestra esposa también sea bendecida, ¿sí? Debemos de tratarla con amor, dar nuestra vida por ellas y hablarles, compartir la palabra de Dios con ellos, para que Dios haga su obra en su corazón y sea bendecida y nos acompañemos bien en esta vida. Dice, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sin nada malo en su vida, a través de presentársela a sí mismo, es decir, lo que yo pueda hacer por mi esposa, la voy a hacer porque así ella va a estar bien. Dice, sino que sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, sin mancha y apartada para Dios, limpia. Y es lo que hace la palabra de Dios y lo que tenemos que hacer con nuestra esposa y lo que Dios hace con nosotros, que somos su iglesia. Y dice después aquí, así también. Deben amar los maridos a sus mujeres, obviamente cada marido con su mujer, porque muchos dicen, ah, mira, entonces un marido puede tener varias mujeres. No, 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 no leamos mal, a propósito. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, ¿sí? Para la gente que es egoísta, dice, ah, pues ¿cómo si todo debe ser para mí? No, así como yo quiero estar, así debo tratar a mi esposa, ¿sí? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si yo amo a mi esposa, me estoy amando a mí mismo. ¿Por qué? Porque ella es parte de mí. De ella es la que voy a recibir todo tipo de bendiciones, ¿sí? Pero dice a su esposa, no a su mamá, ni a su compañera de trabajo, ni a su amante, ni nada ni a su amiga, nada por el estilo. Es a su mujer. Sí, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, así como nos queremos, todo el mundo nos cuidamos, ¿no? Que queremos estar sanos, presentables, pues tratarnos bien. Pues así mismo, así es como debemos tratarla a ella, dice, sino que lo sustenta y lo cuida, ¿sí? Le da para vivir y lo cuida para que no se enferme, para que no se sienta mal. Así es lo que se debe hacer con la esposa. Así como también Cristo a la iglesia, es lo que hace por nosotros. Dios nos sustenta cada día, con la vida, con el alimento, con el trabajo, con su perdón, con su amor supliendo lo que nos hace falta, lo que necesitamos. ¿Sí? Dice, porque somos miembros de su cuerpo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, es lo que Dios hace por nosotros, es que nos suple lo que nos haga falta. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, como lo dice ahí en Génesis, y se unirá a su mujer. O sea, hay que dejar a los papás cuando la gente se casa. Sí, de eso está hablando. No pensemos que es la unión libre o algo así. No, no, no. Cuando se casa. Y este es el primer error que se tiene. No, pues, vamos a vivir con mi mamá. No, lo que tengamos y para lo que nos alcance, pero cada quien en su casa para evitar los problemas, ¿sí? Que yo ocupe mi lugar como esposo y tú como esposa mía. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, es decir, una sola persona. ¿Sí? Materialmente vemos que son dos, pero espiritualmente y en muchas cosas, emocionalmente, tenemos que ser una sola persona. Pensamientos, muchas cosas estar juntos, ¿no? Y a eso se refiere. Sí, y grande es este misterio, este secreto, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Le estoy hablando esto que debe ser entre Cristo y la iglesia, pero también esto es lo que se debe de aplicar al hombre al matrimonio, al esposo y a la esposa. Y para finalizar, dice aquí, este, grande es este misterio. Perdón, en todo caso que se me fue aquí abajo. Sí, en todo caso,
cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Así como nos cuidamos, así cuidemos a nuestra esposa. Y que la mujer respete a su marido. Es la conclusión, ¿no? De todo este pasaje, ¿sí? Y eso es lo que Dios nos muestra en este capítulo. Y pues muy, muy importante. La gente no es sencillo, pero es la respuesta. Si cuando la gente vive de otra forma, pues, veamos cuántos divorcios, cuántas infidelidades, cuánta gente en unión libre, cuánta gente esté lastimada, cuántos problemas que ocurren, ¿no? En la sociedad por no incluir a Dios en su matrimonio y primero en su vida. Si no está Dios en la vida de uno, menos en el matrimonio, menos. Entonces, muy importante que Dios esté en nuestras vidas para que esto sea posible. ¿Sí? Yo sé que para muchos casos, por ejemplo, esto ya ocurrió. Si ya no hay remedio, ok, está bien. Hay que seguir creyendo en el Señor. No es la vida, la verdad, no es el matrimonio. También es otro error. No, pues cuando me case seré, o si tengo un esposo, una esposa, pues, o una pareja, ya sí voy a estar bien, completo. No, sí es una parte, pero no lo es todo. Lo que sí es todo es tener a Dios en nuestras vidas. Porque si no podemos tener esposo o esposa y de todas maneras va a haber un montón de cosas donde la gente se hace daño y todo lo malo que ya conocemos que hay, ¿sí? Pero Dios en la vida de uno, hay mucha gente que también está sola, que nunca se casó o que se separó, pero Dios está ahí y continúa su vida, ¿sí? Y aparte, pues esto es algo que debemos de compartir con otros porque todavía están en situación donde todavía no se hacen daño o están todavía no separados, todavía no están lastimados, ¿sí? Con la cuestión de la separación. Entonces, Dios puede ayudarles, pero si ellos quieren. Si no, hagan lo que gusten, no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque nadie puede hacer algo mejor sin Dios que con Dios. Y la gente piensa diferente. No, yo no necesito a Dios. Yo solito hago mi vida. Bueno, veamos. Bueno, ve tu vida, o sea, es cosa tuya, ¿no? Pero nosotros vemos que eso no funciona. Por eso está este mundo como está y tantos problemas que existen, porque Dios no está en la vida de la gente y no hace lo que debiese de hacer. Vamos ahora. Dios, pues muchas gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que Señor, pues tú hagas tu obra en nosotros, Señor, que, Señor, reconozcamos nuestros errores, Señor, perdónanos, Dios. Y Dios, pues, ayúdanos a caminar contigo, a enseñar a otros lo que aprendemos, Señor, y mostrar, Señor, como veíamos al principio, pues que nosotros somos luz en este mundo de tinieblas, Señor. Y tú eres la luz que nos alumbra también, Señor. Ayúdanos a mostrar a la gente a ti, Señor, a través de nuestro ejemplo y también con la enseñanza de lo que hayamos aprendido en esta vida, Dios. Gracias por tu misericordia, Dios, en el nombre de Cristo.